Hola, soy José Rodolfo Vázquez, alumno del PSU en Biotecnología de Alimentos en la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión me corresponde hablar de la composición y estructura del queso como evidencia final de la materia de bromatología en este curso. Empezamos hablando del queso y sus biomoléculas. A lo largo de esta materia se nos ha explicado que existen 4 biomoléculas importantes, ¿no? Como lo son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. El queso como tal, al ser un derivado lácteo, pues tiene carbohidratos, porque pues los lácteos son parte de los carbohidratos. Principalmente representa las proteínas, tiene una importante cantidad de proteínas en su composición y seguido de lípidos, obviamente, porque pues también la leche, los lácteos tienen grasa. De alguna manera es un alimento muy completo que más adelante vamos a seguir exponiendo otras propiedades que forman parte de su composición. Pero prácticamente se habla de que de los 4 pues tiene buena presencia en proteínas, en lípidos y carbohidratos. Ácidos nucleicos es muy bajo su índice, por lo tanto pues los autores no lo mencionan como un alimento rico en eso. Bueno, hablando de métodos de detección de biomoléculas. Como ya dijimos, vamos a mencionar en este caso el método de detecciones de lípidos que existen, diferentes técnicas. Pues obviamente en este caso, técnica de Sudán 3 se llama. La idea es detectar grasas y en este caso nos habla que cuando es positiva la detección de grasas hay una solución roja anaranjada, y si es negativa la solución no tiene reacción. Es el reactivo que se administra a la sustancia, reacciona de forma positiva rojo anaranjada, y si no hay grasa o lípidos en esa sustancia no hay reacción. En pruebas de solubilidad se habla de que es positivo cuando al añadir disolventes orgánicos, en el caso de éter, cloroformo, se disuelven las gotas que se forman cuando las grasas están en una solución acuosa. Si es negativo, pues no se formarán las gotas. O sea, hablando de una prueba de solubilidad, sabemos que la grasa pues flota, se percibe a simple vista, y si no se tiene una presencia de lípidos, pues no habrá nada a la vista flotando, y de no haber lípidos simplemente pues no se va a formar no se va a ver, pues no se va a notar. La que sigue puede ser la prueba de Lieberman. Se habla de colesterol. La solución inicial es rosa. Al ir añadiendo agentes deshidratantes, ácido sulfúrico en este caso, o ácido acético, ácido anhídrico, el acético pues también es como el vinagre. Si hay colesterol en la muestra, esta cambia a color verde. Inicia siendo rosa y ya de acuerdo a los agentes deshidratantes se determina si cambia de color a verde, quiere decir que es positiva, ¿no? Esto al mencionar este método de detección de lípidos. Si hablamos de métodos de detección de proteínas, tenemos el método de Biuret, de reacción de Biuret, que detecta proteínas y péptidos, pero no aminoácidos. El resultado positivo se refleja con una reacción violeta, un color violeta, y al ser negativo la reacción es amarilla, ¿no? De la muestra a analizar. Hablando de otro método, es el método de Bradford. Usa el colorante azul de carmesí, dice aquí. Detecta proteínas en la sustancia o en la composición que se quiere observar, y al momento de ser positivo, la solución se vuelve azul, y el caso de ser negativo, la solución es amarilla o marrón. Esto es cuando hablamos de métodos de detección de proteínas. Si seguimos, ahora bien, la última parte es
métodos de detección de carbohidratos, tenemos la reacción de Benedict. Cuando es positivo, hablamos de un color ladrillo, y cuando es negativo, se habla de una coloración azul, solución azul. En la reacción de Fehling, igual hablamos de positivo, un color rojo ladrillo, un negativo, también se repite esa solución azul. En la reacción con Lugol, al momento este se utiliza para detectar polisacáridos. Al positivo hablamos de un tono violeta, y en el caso de ser negativa la solución es amarilla, la reacción es amarilla, la solución. Y por último tenemos el reactivo de Toy-Lenz, que también habla de aldehídos y cetonas, es otro tipo de carbohidratos también. Si el carbohidrato es aldehído, se forma un espejo de color plata, y si es una cetona, es un tono amarillento. También tenemos que recordar que a lo largo de la materia se nos hablaron de diferentes métodos para observar y detectar la presencia de biomoléculas de acuerdo al tipo de alimento, ¿no? En este caso estoy mencionando de los 3 tipos donde el queso es mayormente fuerte en su composición, que viene siendo en carbohidratos, en proteínas y en lípidos. Ahora bien, dejando atrás el tema de la composición biomolecular y de la forma de lograr identificar qué tanta presencia hay de biomoléculas, de proteínas, de carbohidratos y de lípidos en el queso, vamos directamente a hablar como tal del queso en cuanto a los factores que lo alteran. Estamos hablando de un alimento, es un alimento obviamente orgánico, con un alto contenido de agua. Recordemos que también en el curso se nos habló de alimentos perecederos, no perecederos, que obviamente esa característica se va acentuando de acuerdo a la cantidad de agua en su composición. Cuando hablamos, yo hablé en un trabajo anterior del maíz, por ejemplo, y de su tiempo de conservación en anaquel, pues hablábamos de que el maíz tiene como tal un 10% de agua en su composición. Pues es una cantidad bastante baja, considerando, lo vuelve un alimento perecedero como la mayoría de las semillas, no perecedero como la mayoría de las semillas, que lo único que nos pide es un importante cuidado al momento del almacenamiento, en este caso alejándolo de plagas, alejándolo de temperaturas extremas. Se habla de temperaturas, obviamente las temperaturas bajas siempre son las más beneficiosas para conservar alimentos, pero bueno, en el caso de las semillas hay quienes simplemente las envasan en vidrio y las guardan en su cocina, en un lugar oscuro, sin exposición a calor o a rayos de sol, y pueden tener meses esas semillas de esos granos de maíz. Hablando del maíz, hablábamos también del huevo, es un alimento pues perecedero, tiene una composición de un 65% de agua según los artículos que consultamos, y pues eso vuelve al huevo un alimento de poco tiempo en anaquel, pero pues un alimento que por su disposición y por su consumo consuetudinario en la dieta de muchas personas, pues es un alimento que no requiere de más de una semana de estar en el refrigerador o en nuestro estante previo a ser consumido, ¿no? En el caso del queso, obviamente sabemos que el queso, al ser un derivado lácteo, tiene como principal insumo para su fabricación la leche. Obviamente la calidad del queso puede verse afectada por varios factores, entre ellos la composición de la leche, que es su principal ingrediente, el manejo de la leche y los tratamientos térmicos. También estamos conscientes de que necesitamos entibiar la leche para manejar dentro del proceso de fabricación del queso. No se hierve la leche, porque al momento de hervir la leche la elevamos a una temperatura muy alta para iniciar un proceso de elaboración del mismo, y obviamente un cuajo, se habla de que un cuajo se administra a los 45 grados promedio. Entonces pues por encima de esa temperatura el riesgo de que esas bacterias que van a propiciar esa reacción pues mueran, y pues con una leche a 90, 80 grados no vamos a obtener queso.
Por lo tanto, sí hay que cuidar ese proceso, pero previo a esa temperatura, pues se sugiere hervirla o pasteurizarla para que de alguna manera se tenga esa calidad en la leche, y no hayan bacterias o contaminación que complique el proceso del cuajo, ¿no? Se habla de higiene en la ordeña, la extracción de la leche de los animales, el almacenamiento en frío. Si vamos a conservar esa leche a posteriori de la ordeña, pues desde el momento de la ordeña, que se hace de forma manual, con la inocuidad suficiente en manos y en áreas y en instrumentos o herramientas para almacenarlo, en este caso bandejas, cestos para almacenarla, pues también si tenemos que refrigerarla previa a la disposición final para la fabricación del queso, sí tenemos que cuidar esa cadena de frío para que esa leche se conserve. El tratamiento previo que ya les mencioné de pasteurización o estandarización, y también otro elemento que se puede considerar el momento ya ya el queso elaborado es mantener ese monitoreo de humedad, el nivel de grasa, el nivel de pH, la acidez, si se mide, y la cantidad de sal, que de alguna manera si son elementos organolépticos, si lo entendemos, el salado, la humedad la podemos observar a simple vista o con tacto mínimo, pero también es importante utilizar algunos instrumentos para medir el nivel de pH y la concentración de grasa que sea indicada, que también ayuda a la conservación, y obviamente la temperatura al momento de almacenarlos. Independientemente de que los quesos también se someten a tiempos prolongados para su maduración o curado, como le dicen, hay quesos, como se nos pide, ¿no?, en este trabajo, en nuestra región de Chiapas, en la zona de Tuxtla, que aquí no se fabrican, pero se comercializan. La gente aquí, por lo regular, el quesillo, el queso crema, son quesos que son húmedos y no se someten a un proceso de curado, salvo el queso seco, pero ya es de consumo menor, y sí, también se tiene accesible, pero no es de los más importantes, ¿no? Ahora bien, en la clasificación del queso como alimento, seguimos hablando del queso como un derivado lácteo, por lo tanto es un alimento rico en proteínas, como ya dijimos, en vitamina A, vitamina D, el complejo B, B2, B12 y minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio, que ya sabemos que el calcio está bastante presente en la leche, pero pues obviamente se transmite al queso como el derivado, al igual que sus proteínas. Aditivos, se nos pide también hablar de aditivos. Los quesos, como les repito, que son más comerciales en nuestra región, el estado, en el caso de la capital, pues no requieren de colorantes. Es posible que utilicen coagulantes y algunas enzimas para su conservación, para coagular la leche en el caso del cuajo. Y para conservar se habla de ácido ascórbico, que viene siendo sorbato de potasio, o el benzoato de sodio, que son los conservadores de uso más común y de mayor accesibilidad. Y obviamente los coagulantes, que me imagino que son contenidos en el cuajo, que son los que ayudan a la formación del queso mismo, ¿no? Bueno, eso es todo. Este es el video de la presentación de mi trabajo. Ya se envió a la página correspondiente para ser evaluado por el catedrático. Muchas gracias por su atención y me despido recordándoles pues que soy estudiante del PSU de Biotecnología y Alimentos de la Universidad Autónoma de Chiapas, y estamos presentando este video como parte de la evidencia final en la materia de bromatología, hablando de la composición y estructura del queso.